Hay momentos en la vida en los que olvidamos el poder que tiene un corazón agradecido. Nos enfocamos tanto en lo que nos falta que no vemos todo lo que ya tenemos. Pero cuando empezamos a agradecer, incluso por lo pequeño, ocurre algo milagroso dentro de nosotros. La mente se calma, el alma se llena de paz y el corazón se conecta directamente con Dios. Porque agradecer no es solo una reacción, es una elección. Una decisión que transforma la tristeza en esperanza, el desánimo en fe y los problemas en oportunidades para ver la mano de Dios obrando. Hay algo profundamente poderoso en decir gracias, incluso cuando no lo entendemos todo, incluso cuando el camino es incierto. Agradecer es una forma de fe, es decirle al Señor, confío en ti, aunque aún no vea el resultado. Y cuando lo haces, cuando agradeces en medio de la tormenta, algo cambia en lo invisible. El agradecimiento abre puertas que la queja cierra y atrae bendiciones que el descontento ahuyenta. Antes de comenzar, quiero invitarte a que apoyes este mensaje dejando tu me gusta, escribiendo un comentario y compartiendo este video. Cuando haces eso, no solo ayudas al canal, también permites que YouTube recomiende este contenido a más personas que lo necesitan. Hay muchos corazones que solo tienen este espacio para escuchar de Dios y con un simple gesto, tú puedes ser parte de esa bendición. Te invito a comentar con fe la frase, gracias Dios por todo. Es una declaración de confianza y gratitud, una forma de decirle al Señor que, aunque no lo entendamos todo, seguimos confiando en su propósito. Primera parte. El agradecimiento abre puertas que la queja cierra. Cuando hablamos de agradecer a Dios por todo, no nos referimos solo a los momentos en los que las cosas van bien. Es fácil decir gracias cuando el día es claro, cuando hay abundancia, cuando todo parece marchar como esperábamos. Pero el verdadero poder del agradecimiento se manifiesta cuando aprendemos a decir gracias, incluso en medio de la oscuridad. Porque es ahí, en medio de la dificultad, donde la fe demuestra su autenticidad. Agradecer cuando no lo entendemos todo, cuando algo nos duele o cuando parece que la vida se ha detenido, es una de las expresiones más puras de amor hacia Dios. Es como decirle, Señor, confío en ti, aunque no vea el final del camino. Confío en que esto que ahora no entiendo tiene un propósito. Esa actitud abre puertas invisibles, porque donde hay fe, hay movimiento, y donde hay gratitud, hay vida. El apóstol Pablo escribió en la carta a los tesalonicenses, «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús». Fíjate que no dice, «Dad gracias por algunas cosas, ni por las buenas, sino en todo». Esto significa que incluso en los momentos difíciles, hay algo por lo cual dar gracias. Tal vez no por el dolor, pero sí por la fortaleza que ese dolor produce. No por la pérdida, pero sí por el amor que nos permitió vivir lo que ahora recordamos. No por la prueba, pero sí por la oportunidad de conocer la fidelidad de Dios en medio de ella. Cada vez que eliges agradecer, estás declarando que tu confianza no depende de las circunstancias, sino del carácter de Dios. Porque Él no cambia, aunque cambien las estaciones de la vida. Un corazón agradecido no se aferra al control, sino que se entrega a la voluntad divina, y cuando haces eso, el alma se libera. Dejas de luchar contra lo que no puedes cambiar y comienzas a ver la mano de Dios en todo, incluso en lo que no pediste. El agradecimiento transforma la perspectiva, te saca del lugar del reclamo y te lleva al lugar de la adoración. Cuando te quejas, te enfocas en lo que te falta, pero cuando agradeces, te enfocas en lo que ya tienes. Y eso cambia completamente la energía espiritual que te rodea. Porque Dios habita en la alabanza, y el agradecimiento es una forma de alabanza. Donde hay gratitud, hay presencia divina. Donde hay queja, hay estancamiento. Piensa por un momento, ¿cuántas veces Dios ya te ha bendecido sin que tú lo notes? Hay días en los que nos levantamos, respiramos, caminamos, comemos y hablamos, y creemos que eso es normal, pero no lo es. Hay miles de personas que darían todo por tener un día más como el tuyo. Y tú estás aquí,
escuchando este mensaje, porque Dios así lo quiso. No es casualidad, es propósito. Agradecer no es negar la realidad, es reconocer que por encima de esa realidad hay un Dios que tiene el control. Cuando aprendes a agradecer por lo que tienes, incluso cuando parece poco, Dios multiplica tus bendiciones. Porque Él mira el corazón, y un corazón agradecido es tierra fértil para sembrar milagros. El agradecimiento también te libera de la comparación. Muchas veces nos frustramos porque miramos lo que otros tienen y pensamos que nos falta. Pero cuando miras lo que Dios ya ha hecho por ti, descubres que eres más rico de lo que creías. Tienes vida, tienes propósito, tienes un Dios que te escucha. ¿Qué más necesitas para estar agradecido? Agradecer no significa conformarse, sino tener paz mientras esperas. Porque hay un tipo de agradecimiento que se da antes de recibir. Es el agradecimiento que declara: Señor, gracias por lo que harás, aunque aún no lo vea. Ese tipo de gratitud es fe en acción. Es la confianza de quien sabe que el tiempo de Dios es perfecto. Jesús mismo nos enseñó el poder del agradecimiento. Antes de multiplicar los panes y los peces, Él dio gracias. Antes de resucitar a Lázaro, levantó los ojos al cielo y dio gracias al Padre. ¿Te das cuenta? El milagro vino después del agradecimiento, porque el corazón agradecido atrae lo sobrenatural. No porque la gratitud sea una fórmula, sino porque es una llave espiritual. El agradecimiento no cambia a Dios, te cambia a ti. Te vuelve más sensible a su voz, más consciente de su amor, más capaz de ver belleza incluso en los días difíciles. Y cuando esa transformación ocurre dentro de ti, tu entorno también cambia. Porque cuando aprendes a agradecer por todo, la vida deja de ser una lista de carencias y se convierte en un testimonio de bendiciones. Así que, querido oyente, si hoy estás enfrentando un momento difícil, te invito a detenerte un momento y dar gracias, no por el problema, sino porque Dios te está dando la fuerza para atravesarlo, no por la espera, sino porque en esa espera Él te está preparando, no por la puerta cerrada, sino porque una mejor está por abrirse. El poder de agradecer a Dios por todo está en esa decisión de no dejarte dominar por lo que te falta, sino de reconocer que ya lo tienes a Él, y con Él lo tienes todo. Segunda parte. El agradecimiento sana el alma y restaura el corazón. El agradecimiento tiene una fuerza interior que pocos comprenden en toda su profundidad. No es solo una reacción emocional ante algo bueno, sino una postura espiritual ante la vida. Agradecer es una medicina que sana heridas, un bálsamo invisible que empieza a cerrar los vacíos del alma, porque cuando agradeces, tu mirada cambia de dirección. Ya no ves lo que te duele, sino lo que te sostiene. Ya no te enfocas en lo que perdiste, sino en lo que aún tienes. Y ese cambio, aunque parezca pequeño, tiene el poder de transformar toda tu vida. El ser humano, por naturaleza, tiende a enfocarse en la falta. Si algo no sale como espera, la mente lo magnifica y olvida los cientos de cosas que sí han salido bien. Pero cuando decides agradecer, estás reeducando a tu corazón. Le estás enseñando a ver el bien en medio del caos, a encontrar la luz en medio de la oscuridad. Es un ejercicio espiritual que, si lo practicas con constancia, empieza a sanar partes de ti que ni siquiera sabías que estaban heridas. Dios nos llama a ser agradecidos no solo porque Él lo merece, sino porque sabe lo que el agradecimiento produce dentro de nosotros. Un corazón agradecido no se amarga, no guarda resentimiento, no se llena de envidia ni de comparación, porque cuando reconoces que todo lo que tienes viene de Dios, el orgullo se disuelve, la ansiedad se calma y la esperanza renace. El libro de los Salmos está lleno de ejemplos de gratitud. David, aún en los momentos más oscuros de su vida, encontraba palabras para agradecer. Decía: «Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mi boca». No dijo lo haré solo cuando me sienta bien, sino en todo tiempo. Eso significa que incluso cuando huía, cuando lo traicionaban, cuando se sentía solo, su corazón elegía agradecer. Y esa elección fue lo que lo sostuvo, lo que lo mantuvo en pie cuando todo parecía derrumbarse.
Cuando agradeces, el alma se libera del peso del pasado, porque la queja y la amargura atan, mientras que la gratitud libera. Hay personas que viven presas de lo que les hicieron, de lo que perdieron, de lo que no salió como esperaban. Pero cuando comienzas a agradecer por lo que sí tienes, aunque sea poco, esos grilletes empiezan a romperse. La gratitud te saca del pasado y te pone en el presente. Te recuerda que aún hay vida, que aún hay propósito, que aún hay esperanza. El agradecimiento también sana las relaciones. Cuando aprendes a ver lo bueno en los demás y a dar gracias por ellos, tu manera de tratarlos cambia. Ya no ves solo sus errores, sino sus virtudes, y eso genera paz. Un corazón agradecido es menos crítico, más comprensivo y más compasivo, porque quien agradece entiende que todos somos imperfectos, pero que la gracia de Dios nos cubre a todos por igual. Y hay algo aún más profundo. Cuando agradeces, tu cuerpo también sana. Diversos estudios han mostrado que la gratitud reduce el estrés, mejora el sueño, fortalece el sistema inmunológico y aumenta la sensación de bienestar. Pero más allá de la ciencia, hay una verdad espiritual. El alma agradecida está en armonía con Dios, y cuando el alma está en paz, el cuerpo responde. Piensa en esto. Cada vez que das gracias, tu mente se enfoca en lo positivo, y eso envía una señal a tu corazón y a tu espíritu de que todo estará bien. Es como si el agradecimiento activara un canal de comunicación directa con el cielo, una conexión que te permite sentir el amor de Dios incluso en medio de la tormenta. Dios no necesita tu gratitud para sentirse más Dios. Él sigue siendo el mismo con o sin ella. Pero tú sí necesitas agradecer para recordar quién es Él en tu vida. Porque cuando agradeces, reconoces su autoridad, su bondad y su fidelidad. Agradecer es una forma de adoración, una manera de decirle al Señor: sé que estás aquí, sé que me cuidas, sé que aunque no lo entienda, estás obrando a mi favor. A veces el agradecimiento no cambia la situación externa, pero siempre cambia tu interior. Y cuando tú cambias por dentro, todo lo demás empieza a alinearse. Porque la paz que viene de un corazón agradecido es más poderosa que cualquier tormenta externa. Esa paz no depende de lo que tienes o de lo que logras, depende de saber que todo lo que viene de Dios tiene un propósito. Si hoy tu alma está cansada, si sientes que has dado mucho y recibido poco, detente un momento y agradece. Agradece por lo invisible, por la protección que no viste, por los peligros de los que fuiste librado, por las veces que Dios te cerró puertas que luego entendiste que no eran para ti. Agradece por las lágrimas que te enseñaron a orar, por los silencios que fortalecieron tu fe, por las pérdidas que revelaron quiénes eran tus verdaderos amigos. Cada prueba es una oportunidad para agradecer, porque a través de ellas Dios te moldea, te purifica, te hace más fuerte. El fuego de la dificultad no viene para destruirte, sino para refinarte, y el agradecimiento es lo que te mantiene firme en medio de ese proceso. Cuando agradeces mientras el fuego aún arde, el dolor deja de ser castigo y se convierte en preparación. Querido oyente, Dios no ignora tus lágrimas. Él ve cada esfuerzo, cada oración, cada noche en la que intentaste mantener la fe. Pero mientras esperas, Él te invita a agradecer, porque la gratitud es la llave que abre la puerta del gozo, incluso antes de que el milagro llegue. Agradece hoy, no porque todo esté bien, sino porque sabes que todo obrará para bien. Agradece, porque cada respiración es una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. Agradece, porque Dios no te ha dejado ni un solo día, aunque a veces hayas sentido silencio. Y mientras agradeces, tu corazón se sanará poco a poco. El agradecimiento no es una palabra, es una forma de vivir. Es levantarte cada mañana y decir: Señor, gracias, porque aún estoy aquí. Gracias, porque aunque no todo sea perfecto, tú sigues siendo fiel. Gracias porque no estoy solo, porque tu presencia me acompaña. Y cuando haces eso, la paz que sobrepasa todo entendimiento empieza a llenar tu vida. Tercera parte.
El agradecimiento atrae la bendición y la provisión divina. Hay una ley espiritual que muchos desconocen. La gratitud abre las puertas de la bendición. No porque sea un truco ni una fórmula mágica, sino porque el corazón agradecido está en la frecuencia correcta para recibir lo que Dios tiene preparado. Cuando tu alma vibra en gratitud, se alinea con el propósito divino, y lo que antes parecía imposible comienza a tomar forma. El agradecimiento no manipula a Dios, sino que te prepara para recibir de Él. Dios no derrama su bendición sobre un corazón lleno de queja o amargura, porque ese tipo de corazón no sabría qué hacer con ella. En cambio, el corazón agradecido reconoce el valor de lo que recibe y lo usa para bendecir a otros. Por eso, cuando aprendes a agradecer incluso por lo poco, Dios te confía más. Él sabe que no desperdiciarás lo que te da, sino que lo cuidarás, lo valorarás y lo multiplicarás. Jesús mismo nos dio un ejemplo poderoso. Cuando alimentó a la multitud con solo 5 panes y 2 peces, antes de repartirlos, levantó los ojos al cielo y dio gracias. No se quejó por la escasez, no dijo esto no alcanza. Simplemente agradeció. Y fue ese acto de gratitud el que desató la multiplicación, porque lo que se entrega con agradecimiento se multiplica y lo que se ofrece con queja se marchita. Dios ama cuando sus hijos aprenden a agradecer aún sin haber visto el resultado. Ese tipo de agradecimiento tiene una fe madura, una confianza que dice, no sé cómo lo harás, pero sé que lo harás. Y cuando el cielo ve esa fe, responde con abundancia. Porque la gratitud no solo reconoce lo que Dios ha hecho, también anticipa lo que hará. El agradecimiento también cambia tu manera de ver la provisión. Muchas veces creemos que la bendición solo se manifiesta cuando algo grande ocurre, pero la provisión divina también está en los pequeños detalles. Está en esa persona que llegó justo a tiempo, en esa oportunidad que apareció cuando ya habías perdido la esperanza, en ese alimento sobre tu mesa cada día. Si miras con atención, descubrirás que Dios te bendice constantemente, solo que muchas veces no lo notas porque esperas algo espectacular. Un corazón agradecido aprende a ver lo sobrenatural en lo cotidiano, y cuando haces eso, tu nivel de conciencia espiritual se eleva. Ya no vives quejándote de lo que te falta, sino maravillándote de lo que Dios te da cada día. Esa actitud no solo atrae paz, también atrae favor, porque Dios se deleita en quien aprecia sus obras, en quien reconoce su mano, incluso en los detalles más simples. Mira lo que dice el Salmo: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Fíjate bien, no dice entrad con quejas ni con peticiones, sino con acción de gracias. Es decir, la gratitud es la puerta por la que accedemos a la presencia de Dios. Cuando agradeces, no solo te acercas a Él, también permites que su presencia se acerque a ti. Y donde está la presencia de Dios, está su provisión. Porque Él no llega con las manos vacías. Cuando su presencia llena tu vida, trae consigo paz, consuelo, sabiduría, oportunidades y abundancia. Por eso, cuando vives en gratitud, no necesitas correr detrás de la bendición, porque la bendición te alcanza. Dios no se deja impresionar por las palabras grandes, sino por los corazones sinceros, y el agradecimiento es una de las expresiones más sinceras del amor. Cuando agradeces, estás diciéndole: Señor, reconozco que sin ti no soy nada. Todo lo que tengo viene de ti, y todo lo que soy te pertenece. Ese tipo de humildad atrae favor. A veces pensamos que para recibir más, tenemos que pedir más. Pero en realidad, muchas veces, recibimos más cuando empezamos a agradecer por lo que ya tenemos, porque el agradecimiento abre el flujo de bendición. Es como un río. Si el cauce está lleno de queja, la corriente se estanca, pero si el cauce está limpio de resentimiento y lleno de gratitud, el agua fluye sin obstáculo. El pueblo de Israel experimentó esto en el desierto. Dios les proveía cada día maná del cielo, pero ellos se quejaban, querían más, querían otra cosa. No se daban cuenta de que estaban viviendo un milagro diario. Y esa actitud les cerró la puerta a la tierra prometida.
no fue la falta de poder de Dios, fue la falta de gratitud del pueblo, porque la queja prolonga el desierto, pero el agradecimiento te lleva a la promesa. Querido oyente, puede que ahora estés en un tiempo de escasez, de espera o de incertidumbre, pero si en medio de eso decides agradecer, estarás activando la semilla del milagro. Agradece por el proceso, porque detrás de él hay una bendición escondida. Agradece por lo que parece poco, porque Dios lo puede multiplicar. Agradece incluso por lo que no entiendes, porque ahí se encuentra la sabiduría que más adelante te revelará el propósito. La gratitud también te enseña a ser un canal y no un recipiente. Cuando vives agradecido, no te quedas solo con lo que recibes, sino que buscas maneras de bendecir a otros. Y cuando te conviertes en canal de bendición, Dios te sigue llenando, porque Él no deposita su abundancia en un corazón egoísta, sino en uno generoso y agradecido. No hay mayor riqueza que vivir con un corazón agradecido, porque incluso si no tienes todo lo que deseas, tienes paz, y la paz es el mayor tesoro. La gratitud convierte cualquier lugar en un templo y cualquier momento en una oportunidad para adorar. Y cuando adoras, cuando agradeces con sinceridad, el cielo se abre. Así que hoy te invito a mirar alrededor. Mira lo que tienes, lo que has superado, lo que Dios ya ha hecho por ti. Tal vez no estás donde quieres, pero no estás donde estabas. Tal vez no tienes todo lo que pediste, pero tienes lo necesario. Y ese es un motivo suficiente para decir, gracias Dios. Agradece incluso por lo que no llegó, porque si no llegó, es porque no era el tiempo o no era lo mejor. Agradece por lo que terminó, porque cada final también es un comienzo. Agradece por lo que duele, porque el dolor te hace más fuerte y te enseña a depender de Dios. Y sobre todo, agradece por lo invisible, por lo que aún no ves, pero ya está en camino. El agradecimiento no cambia a Dios, pero sí cambia tu destino. Porque cuando tu corazón se llena de gratitud, tu vida comienza a fluir con propósito. Todo lo que antes parecía imposible se vuelve alcanzable. Todo lo que parecía cerrado comienza a abrirse. Y es ahí cuando entiendes que no hay poder más grande que un corazón que sabe decir, gracias Dios por todo. Cuarta parte. El agradecimiento fortalece la fe en los momentos más difíciles. El verdadero agradecimiento no nace cuando todo está bien, sino cuando el alma elige confiar aun cuando nada parece tener sentido. Es fácil levantar las manos y decir gracias cuando el camino es recto, cuando hay abundancia y los días son claros. Pero el agradecimiento más poderoso es el que se pronuncia entre lágrimas, el que se eleva desde un corazón quebrantado que decide creer que Dios sigue siendo bueno, incluso cuando la vida no lo parece. Agradecer en medio del dolor no es una reacción natural, es una decisión espiritual. Es una declaración de fe que dice, aunque no entienda lo que estás haciendo, confío en que es para bien. Es reconocer que Dios está obrando, incluso cuando no lo sientes, porque la fe no depende de las emociones, sino de la convicción de que Dios nunca falla. En los momentos difíciles, la gratitud se convierte en un escudo contra la desesperanza. Cuando todo parece derrumbarse, cuando las oraciones parecen no tener respuesta, cuando la oscuridad parece no tener fin, el agradecimiento mantiene viva la luz interior. Es como una lámpara en medio de la tormenta que te recuerda que no estás solo, que el mismo Dios que estuvo contigo en los días buenos, también está en los días difíciles. Hay una historia que ilustra esto con profundidad. Job, un hombre justo, perdió todo, sus bienes, su salud, su familia, y aún así dijo, Jehová dio y Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. En lugar de maldecir, eligió bendecir. En lugar de quejarse, eligió agradecer. No porque no doliera, sino porque sabía que el dolor no era el final. Esa actitud movió el corazón de Dios. Y cuando la prueba terminó, Dios le devolvió el doble de lo que había perdido. Eso nos enseña que el agradecimiento en medio del dolor no pasa desapercibido ante el cielo. Cuando decides agradecer en tu peor momento,
estás sembrando en tierra fértil, porque el agradecimiento en la prueba tiene el poder de abrir caminos donde no los hay, de acelerar procesos y de atraer restauración. Cada vez que agradeces en medio de la dificultad, estás construyendo una fe más fuerte. Es como si tu alma dijera: esto duele, pero confío. Esto me cuesta, pero creo. Esto parece un final, pero sé que en Dios todo final es el comienzo de algo mejor, y esa fe no se rompe, se fortalece. La Biblia dice que Abraham no dudó de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Te das cuenta? La fe se fortalece cuando glorificas, cuando agradeces antes de ver el resultado. Abraham no tenía pruebas visibles de que sería padre, pero agradeció como si ya lo fuera, y esa gratitud anticipada abrió la puerta del cumplimiento. Agradecer cuando todo va mal no significa negar el dolor, significa elevarte por encima de él. Significa reconocer que hay una historia más grande en marcha, una historia escrita por Dios, donde incluso tus lágrimas tienen propósito. La gratitud en el sufrimiento no minimiza lo que sientes, pero te recuerda que lo que sientes no te define tu fe. Cuando pasas por un valle y decides agradecer, ese valle se convierte en un altar, porque ahí, en medio de la prueba, demuestras que tu amor por Dios no depende de lo que recibes, sino de quién Él es, y ese tipo de amor conmueve el cielo. Dios se acerca a los corazones quebrantados, y el agradecimiento es como una llave que abre la puerta de su consuelo. Muchas veces, el enemigo quiere robar tu gratitud, porque sabe que si lo logra, también te roba la fe. La queja alimenta la duda, pero la gratitud alimenta la esperanza. Cuando te enfocas en lo que falta, el miedo crece. Pero cuando te enfocas en lo que Dios ya ha hecho, la fe se multiplica. Por eso, cada vez que la vida te sacuda, elige agradecer. No porque sea fácil, sino porque es poderoso. El agradecimiento convierte tus lágrimas en semillas de esperanza. Cada vez que dices gracias, Dios escribe una nueva página en tu historia, porque el corazón agradecido no se rinde, se levanta una y otra vez, sabiendo que Dios no lo trajo hasta aquí para dejarlo a mitad del camino. Y hay algo más: cuando agradeces en medio de la prueba, estás adorando. Porque el agradecimiento es una forma de adoración pura, sin condiciones. Es decirle a Dios: te amo no por lo que me das, sino por quien eres. Y esa adoración atrae la presencia de Dios como ninguna otra cosa. Jesús, en la noche antes de ser entregado, tomó el pan, dio gracias y lo partió. Piénsalo, sabía que iba a la cruz, sabía que lo traicionarían, sabía el dolor que venía, y aún así dio gracias. ¿Por qué? Porque entendía que el sufrimiento también formaba parte del propósito. Agradeció por adelantado la salvación que vendría después del sacrificio. Esa escena muestra que el agradecimiento en el dolor no es debilidad, es una expresión de poder espiritual. Querido oyente, si estás atravesando una temporada de lágrimas, te invito a hacer algo que desafíe tu mente. Agradece. Agradece por lo que duele, porque ese dolor te está moldeando. Agradece por lo que se cerró porque quizás no era el camino correcto. Agradece por lo que aún no ha llegado, porque Dios lo está preparando mejor de lo que imaginas. Cada vez que agradeces, estás construyendo una fe más profunda. La gratitud se convierte en tu lenguaje con el cielo. Y cuando aprendes a hablar el lenguaje de la gratitud, comienzas a ver lo invisible. Ves a Dios en lo pequeño, lo reconoces en lo incierto, lo encuentras incluso en el silencio. El agradecimiento no elimina las pruebas, pero cambia cómo las enfrentas. Ya no las ves como castigos, sino como oportunidades. Ya no las vives con temor, sino con propósito. Porque cuando sabes que Dios está contigo, puedes agradecer incluso en el valle. Y ahí, en medio del valle, cuando el corazón late entre la fe y la incertidumbre, la gratitud se convierte en una luz que guía tus pasos. Esa luz no se apaga, porque no depende de las circunstancias, sino del amor inquebrantable de Dios. Así que hoy, aun si tus lágrimas caen, di gracias.
Aun si no entiendes el por qué, di gracias. Aun si el camino parece largo, di gracias. Porque en cada agradecimiento, Dios está obrando algo que pronto entenderás. El agradecimiento no solo fortalece tu fe, también la hace contagiosa. Las personas a tu alrededor verán cómo te mantienes firme en medio de la tormenta y se preguntarán cómo lo haces. Y cuando digas que es porque confías en Dios, tu testimonio será una semilla de esperanza en otros corazones. Agradecer en medio del dolor es predicar sin palabras. Es decirle al mundo que tu fe no depende del resultado, sino del Dios que prometió estar contigo hasta el final. Quinta parte. El agradecimiento te conecta con el propósito de Dios y te convierte en instrumento de bendición. Cuando aprendes a agradecer por todo, no solo estás practicando una virtud, estás alineando tu vida con el propósito eterno de Dios. Porque el agradecimiento no es simplemente un acto de cortesía espiritual, es una forma de reconocer la soberanía del Creador sobre cada detalle de tu existencia. Es entender que nada se escapa de su plan, ni lo que te alegra, ni lo que te duele, ni lo que entiendes, ni lo que te desconcierta. Todo tiene un propósito en las manos de Dios, y cuando agradeces te colocas en el centro de ese propósito. El agradecimiento no solo te cambia por dentro, también cambia la forma en que Dios obra a través de ti. Cuando vives agradecido, te conviertes en un canal de bendición. Tu vida empieza a irradiar luz, esperanza y paz. Las personas que te rodean pueden sentir esa diferencia, porque un corazón agradecido refleja el carácter de Cristo. Es imposible vivir en gratitud y no reflejar el amor de Dios. La persona que vive quejándose se vuelve pesada, amarga y distante, pero quien vive agradecido se vuelve liviano, amable y lleno de paz, porque la gratitud libera. Cuando agradeces, no te atas al pasado, ni a lo que pudo ser y no fue. Aprendes a soltar lo que no puedes cambiar y a abrazar lo que Dios te da hoy. Y esa libertad interior te hace más parecido a Jesús, quien, aun sabiendo lo que le esperaba, vivía en completa comunión con el Padre, agradecido por cada oportunidad de cumplir su voluntad. Agradecer te eleva espiritualmente porque te enseña a ver el mundo como Dios lo ve. Ya no ves caos, ves propósito. Ya no ves casualidad, ves dirección divina. Ya no ves pérdidas, ves preparación. Esa manera de ver las cosas te coloca en otro nivel de madurez espiritual, donde entiendes que no hay nada inútil ni desperdiciado en los planes de Dios. Cuando tu corazón aprende a agradecer, comienzas a reconocer las oportunidades disfrazadas de desafíos. Empiezas a ver que la dificultad no viene para destruirte, sino para desarrollar tu fe. Que el silencio de Dios no es ausencia, sino enseñanza. Que la espera no es castigo, sino un laboratorio donde tu paciencia crece. Y esa sabiduría espiritual solo se obtiene cuando tu mente vive en gratitud. Cada vez que agradeces, te haces más sensible a la voz de Dios, porque la gratitud purifica el alma. Cuando dejas de quejarte y comienzas a agradecer, el ruido interior disminuye, la mente se aquieta y el corazón se abre. Es ahí cuando escuchas con claridad las direcciones divinas. Dios habla más fuerte en ambientes de adoración y agradecimiento, porque ahí encuentra fe, humildad y disposición. El agradecimiento te convierte en instrumento de bendición porque te vuelve generoso. Una persona agradecida no acumula, comparte, no retiene, reparte. No piensa solo en sí misma, sino en cómo puede reflejar el amor de Dios hacia los demás. Y ese tipo de corazón se vuelve imán de favor, porque Dios bendice a quienes bendicen. Piensa en cuántas veces has sido bendecido a través de alguien que sin saberlo obedeció el impulso del Espíritu para ayudarte. Tal vez esa persona estaba agradecida por algo que Dios hizo en su vida y sintió el deseo de compartirlo contigo. Así funciona el ciclo divino de la gratitud. Dios bendice al agradecido y el agradecido se convierte en bendición para otros. Un corazón agradecido no espera tener mucho para dar, porque sabe que el verdadero valor de una acción no está en su tamaño, sino en la intención con que se hace. Cuando agradeces,
aprendes que incluso una palabra amable, una oración sincera o un gesto de apoyo pueden ser instrumentos del cielo para transformar una vida. La gratitud también te conecta con tu propósito porque te enseña a valorar lo que Dios te confió. Cuando agradeces por tus dones, comienzas a usarlos con más pasión. Cuando agradeces por tu familia, te esfuerzas por cuidarla. Cuando agradeces por tu trabajo, das lo mejor de ti. El agradecimiento despierta responsabilidad espiritual. Te hace consciente de que lo que tienes no es tuyo, sino una asignación que debes administrar con sabiduría. El que agradece por su talento, lo multiplica. El que agradece por su tiempo, lo aprovecha. El que agradece por su vida, la convierte en testimonio. Porque la gratitud es la raíz de la excelencia. Nadie que vive agradecido actúa con mediocridad, porque quien reconoce el valor de lo que tiene, lo honra con dedicación. La gratitud te hace imparable, porque mientras otros se detienen a lamentar lo que no salió bien, tú sigues avanzando agradeciendo por lo que sí tienes. Ese enfoque te da energía, propósito y esperanza. Te vuelves más resiliente, más sabio, más fuerte. No porque la vida sea más fácil, sino porque tu alma ha aprendido a ver el bien, incluso en lo difícil. Cuando vives en gratitud, dejas de buscar el propósito en cosas externas y comienzas a experimentarlo dentro de ti. Descubres que el propósito no es algo que encuentras fuera, sino algo que despiertas cuando tu corazón se alinea con la voluntad de Dios. Y esa alineación ocurre cuando agradeces. Dios no revela grandes propósitos a corazones cerrados por la queja. Él busca corazones agradecidos, dispuestos, sensibles, porque el agradecimiento muestra madurez. Le dice a Dios, estoy listo para lo que sigue, porque confío en ti aún sin entenderlo todo. Y en ese punto, Dios te confía más, porque sabe que usarás lo que te dé para glorificar su nombre. Querido oyente, cada vez que agradeces, te estás acercando un paso más a tu propósito. Estás diciendo sin palabras, Señor, cuenta conmigo, úsame, aquí estoy. Y Dios responde, te estaba esperando. Tal vez pienses que tu vida no tiene un gran impacto, pero te aseguro que cada palabra agradecida que sale de tu boca tiene poder. La gratitud genera ecos en el cielo. Cada gracias que pronuncias se convierte en semilla que dará fruto en su tiempo. Porque Dios no ignora un corazón que reconoce su bondad. Cuando agradeces, inspiras. Las personas ven tu actitud y se preguntan cómo puedes mantener la paz en medio de tanto caos, y sin darte cuenta, te conviertes en luz, en reflejo del amor de Dios, en prueba viviente de que la fe no es teoría, sino una realidad palpable. La gratitud te convierte en testimonio. No necesitas predicar con grandes discursos, basta con tu manera de vivir. La paz que irradias, la calma con la que enfrentas los problemas, la sonrisa que mantienes en medio de las pruebas, todo eso predica más que 1000 palabras. Porque la gratitud muestra que Dios vive dentro de ti. El agradecimiento también tiene un poder profético. Cada vez que dices gracias, estás declarando que confías en el futuro. Estás hablando desde la fe, no desde el miedo. Porque el que agradece anticipadamente, demuestra que ya cree que Dios obrará. Y esa declaración mueve los cielos. Por eso el agradecimiento no es solo un sentimiento, es una forma de guerra espiritual. Cuando el enemigo intenta sembrar desánimo, tú respondes con gratitud. Cuando quiere llenarte de miedo, tú levantas una oración de gracias. Cuando busca que te enfoques en lo que falta, tú decides celebrar lo que tienes. Y eso lo desarma completamente, porque no hay estrategia que funcione contra un corazón que agradece. El agradecimiento te protege del orgullo y te libra de la desesperanza. Te mantiene humilde cuando tienes mucho y fuerte cuando tienes poco. Te enseña a disfrutar sin depender, a confiar sin ver, a amar sin condiciones. Así que hoy, querido oyente, te invito a hacer del agradecimiento tu estilo de vida. No lo reserves solo para los días buenos. Hazlo parte de tu respiración espiritual. Da gracias al levantarte, da gracias al acostarte, da gracias por lo pequeño y por lo grande, por lo que entiendes y por lo que no.
porque mientras más agradezcas, más claro verás el propósito de Dios en tu vida. Y cuando lo veas, cuando sientas que todo lo vivido, incluso lo difícil, tenía sentido, entenderás que el agradecimiento fue el puente que te llevó hasta ahí. Sexta parte. El agradecimiento transforma tu entorno y cambia la atmósfera de tu vida. Cuando un corazón vive en gratitud, no solo cambia el interior de la persona, cambia todo lo que la rodea. El agradecimiento tiene un poder silencioso, pero profundo, capaz de transformar ambientes, restaurar relaciones y atraer la presencia de Dios a cualquier lugar. Porque donde hay gratitud, hay luz. Y donde hay luz, la oscuridad no puede permanecer. Hay hogares que se sienten pesados, donde reina la queja, la tensión, la negatividad. Y muchas veces no es porque falten cosas materiales, sino porque falta gratitud. Pero basta con que una persona en ese hogar decida comenzar a agradecer para que la atmósfera empiece a cambiar. Porque el agradecimiento es contagioso. Cuando alguien agradece, inspira a otros a mirar también lo bueno, a reconocer lo que antes no veían, a hablar con esperanza y no con amargura. El agradecimiento no necesita ruido, necesita constancia. Puedes comenzar cada día con una oración sencilla. Señor, gracias por este nuevo amanecer. Gracias por la vida, por el aire, por las personas que amo, por lo que tengo y por lo que aún no entiendo. Esa pequeña acción, repetida con sinceridad, empieza a llenar tu entorno de paz. Es como si cada palabra de gratitud encendiera una vela en medio de la oscuridad. Cuando vives en agradecimiento, tu presencia se vuelve diferente. La gente nota tu calma, tu serenidad, tu capacidad de ver esperanza donde otros solo ven problemas. Y eso no es casualidad. La gratitud abre una puerta a la presencia de Dios. Y cuando su presencia te rodea, todo cambia. La ansiedad se convierte en fe, el miedo en confianza y la preocupación en descanso. El agradecimiento también cambia el modo en que hablas, porque quien agradece deja de maldecir y empieza a bendecir. Deja de hablar desde la queja y empieza a hablar desde la fe. Tus palabras se vuelven semillas de vida. Empiezas a declarar cosas buenas sobre ti, sobre tu familia, sobre tus proyectos, y esas declaraciones tienen poder. En la Biblia hay una escena que muestra esto con claridad. Pablo y Silas estaban en la cárcel, con las manos y los pies encadenados, después de haber sido golpeados injustamente. Pero en lugar de quejarse o lamentarse, comenzaron a cantar himnos y a dar gracias a Dios. Y en medio de esa adoración ocurrió algo sobrenatural. Un terremoto sacudió la prisión, las cadenas se rompieron y las puertas se abrieron. La gratitud literalmente rompió las cadenas. Esa historia es un reflejo de lo que pasa en el mundo espiritual cuando agradeces. No importa cuán oscura sea la situación, si decides agradecer, las cadenas se debilitan y las puertas comienzan a abrirse. Porque el agradecimiento tiene poder liberador. Cuando agradeces, le estás diciendo al cielo, confío, aunque esté en el valle, y esa fe mueve el corazón de Dios. Cada vez que agradeces estás sembrando una semilla invisible. Puede que no veas el fruto de inmediato, pero crecerá, porque la gratitud tiene el poder de transformar lo invisible antes que lo visible. Cuando agradeces cambias la frecuencia de tu espíritu. Dejas de sintonizarte con el temor y comienzas a conectarte con la fe. Y cuando eso sucede, todo a tu alrededor empieza a alinearse. Tu hogar se vuelve más armonioso, tus relaciones se vuelven más ligeras, tus decisiones se vuelven más sabias, porque el agradecimiento limpia el corazón de todo lo que estorba. Donde antes había queja, ahora hay serenidad. Donde había tensión, ahora hay comprensión. Donde había oscuridad, ahora hay esperanza. Si en tu casa hay conflictos, comienza a agradecer por tu familia, incluso por los más difíciles. Da gracias por ellos, no porque sean perfectos, sino porque son parte del plan de Dios para tu crecimiento. Cuando oras y agradeces por alguien, tu corazón cambia. La gratitud te enseña a ver a las personas no por sus errores,
sino por el propósito que Dios tiene con ellas. Y ese cambio de mirada sana las relaciones. El agradecimiento también transforma tu relación con el pasado. Hay heridas que siguen abiertas porque sigues recordando lo que te hicieron, en lugar de agradecer por lo que aprendiste. Cuando eliges agradecer por lo vivido, aunque haya sido doloroso, le estás quitando poder al pasado para herirte. Estás diciéndole al Señor: ya no lo cargo, lo entrego. Gracias porque lo usaste para formarme. Gracias porque me hiciste más fuerte. Agradecer por el pasado no significa justificar lo malo, sino redimirlo. Es mirar atrás y reconocer que incluso lo que dolió fue parte del proceso que te trajo hasta donde estás. Y cuando haces eso, el pasado deja de ser una carga y se convierte en testimonio. También hay poder en agradecer por lo que aún no ha llegado. Ese tipo de gratitud anticipada abre puertas en el mundo espiritual. Cuando agradeces antes de ver el milagro, estás declarando tu confianza total en Dios. Es como decirle: no sé cuándo, no sé cómo, pero sé que lo harás. Y el cielo se mueve ante esa confianza. Dios responde a la fe, y el agradecimiento es una de las formas más puras de fe. Es creer sin ver, es sonreír en medio de la espera, es declarar victoria mientras aún estás en la batalla. Querido oyente, si hoy sientes que tu entorno está cargado, si notas que la atmósfera de tu hogar o tu corazón se ha llenado de preocupación, comienza a agradecer. No esperes a que todo mejore para hacerlo. Empieza hoy. Da gracias por tu vida, por tu familia, por lo que Dios ya ha hecho y por lo que aún no entiendes. Cada palabra de gratitud que pronuncies es como una semilla de luz. Comienza a cambiar tus palabras. En lugar de decir no puedo más, di gracias, Señor, porque me sostienes. En lugar de decir esto no tiene solución, di gracias, Dios, porque en ti todo tiene propósito. En lugar de lamentarte por lo que falta, di gracias por lo que tienes, y verás cómo la atmósfera cambia. El agradecimiento tiene una vibración espiritual que disuelve la negatividad. Donde hay gratitud, no puede haber desesperanza. Donde hay gratitud, no puede habitar el temor. Donde hay gratitud, el enemigo pierde poder. Porque el agradecimiento establece el reino de Dios en tu entorno. Hay momentos en los que no puedes cambiar lo que te rodea, pero siempre puedes cambiar tu actitud. Y cuando tu actitud cambia, tu entorno también empieza a transformarse. Porque el agradecimiento no solo cambia las circunstancias, cambia tu manera de enfrentarlas. La persona agradecida no vive esperando que todo sea perfecto. Vive haciendo de cada día una oportunidad para ver la bondad de Dios. Y cuando haces eso, tu vida se llena de paz. No una paz superficial, sino una paz profunda, esa que el mundo no puede dar ni quitar. Esa paz se nota, se siente, se respira. La gente que te rodea la percibe. Algunos te preguntarán cómo haces para mantenerte tranquilo en medio de tanto caos, y tú sabrás la respuesta, porque has aprendido el poder de agradecer a Dios por todo. La gratitud no solo transforma tu entorno, transforma tu historia. Lo que antes era un relato de dolor se convierte en un testimonio de fe. Lo que antes parecía un final se convierte en un nuevo comienzo. Y lo que antes te pesaba, ahora te impulsa. Porque cuando vives agradecido, todo se vuelve enseñanza, todo se vuelve propósito, todo se vuelve bendición. Y en ese punto, ya no solo vives para sobrevivir, sino para brillar. Agradecer es una decisión diaria, una actitud que renueva la mente y limpia el corazón. Cada día puedes elegir entre quejarte o agradecer. La queja apaga la fe, pero el agradecimiento la enciende. Y cuando tu fe se enciende, todo a tu alrededor comienza a reflejar esa luz. Así que hoy, querido oyente, haz del agradecimiento tu hábito más poderoso. No como algo que haces de vez en cuando, sino como un estilo de vida. Porque el agradecimiento no es una reacción, es una elección. Y cuando eliges agradecer, eliges vivir en paz, eliges vivir con propósito, eliges vivir bajo la presencia constante de Dios. Séptima parte. El agradecimiento como adoración y puerta a la gloria de Dios. El agradecimiento, cuando nace del corazón,
trasciende las palabras y se convierte en adoración, porque agradecer no es solo decir gracias, es reconocer quién es Dios, es honrar su presencia y su poder en cada detalle de tu vida. Cuando agradeces sinceramente, estás adorando sin darte cuenta. Estás colocando a Dios en el centro, diciéndole: tú eres la fuente de todo. Sin ti nada tengo, pero contigo nada me falta. A veces creemos que la adoración solo sucede cuando cantamos, cuando levantamos las manos en una iglesia o cuando estamos en un momento espiritual intenso. Pero la verdadera adoración empieza mucho antes, en el corazón agradecido que ve a Dios en lo cotidiano. Agradecer es adorar cuando abres los ojos por la mañana y reconoces que ese nuevo día es un regalo. Es adorar cuando comes y sabes que ese alimento viene de la provisión divina. Es adorar cuando ves una dificultad y dices: gracias, Señor, porque en esto también estás obrando. El agradecimiento transforma la adoración en una experiencia viva, porque mientras más agradeces, más sientes la presencia de Dios, y mientras más sientes su presencia, más motivos encuentras para agradecer. Es un ciclo celestial, y ese ciclo, cuando se mantiene, desata la gloria de Dios en tu vida. Hay algo que muchos desconocen: la gloria de Dios no cae donde hay queja, ni habita donde hay descontento. La gloria de Dios desciende donde hay corazones humildes y agradecidos, porque la gratitud es el lenguaje del cielo. Los ángeles no se quejan, adoran. Las huestes celestiales no discuten, alaban. Y cuando tú decides vivir en gratitud, te unes a ese mismo lenguaje, a esa misma frecuencia celestial donde todo se ordena conforme al propósito divino. El Salmo dice: entrad por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Es decir, el agradecimiento no solo abre la puerta de la presencia de Dios, también te permite permanecer en ella, porque cuando agradeces te mantienes conectado con su gloria. La queja te saca, el agradecimiento te mantiene. Hay personas que buscan sentir a Dios, pero lo buscan desde la preocupación, desde la queja, desde la duda. Sin embargo, cuando el alma comienza a agradecer, algo cambia. La atmósfera se limpia, el corazón se abre y el Espíritu Santo se manifiesta, porque la presencia de Dios no se conquista, se atrae con humildad y gratitud. Agradecer no significa que todo esté bien, significa que confías en que Dios está obrando aunque aún no lo veas. Esa es la fe que agrada al Señor. Esa es la fe que abre los cielos. Cuando un creyente dice gracias en medio de la tormenta, el cielo se conmueve, porque eso no lo hace cualquiera, lo hace quien ha aprendido a ver a Dios más allá de las circunstancias. El agradecimiento también es una forma de intercesión. Cuando oras dando gracias por otros, por tu familia, por tus amigos, por los que te han hecho daño, estás liberando bendición sobre ellos. La gratitud purifica tu oración, la hace más poderosa, porque ya no oras desde la necesidad, sino desde la abundancia interior. Y una oración nacida de un corazón agradecido tiene poder para mover montañas. Cada vez que agradeces, estás levantando un altar espiritual. Puede que no lo veas, pero en el mundo invisible se levanta una fragancia agradable a Dios. Es como un incienso que sube al cielo y el Señor sonríe. Él reconoce esa voz, esa actitud, ese corazón, porque el agradecimiento no se finge, se siente. Y cuando lo haces de verdad, el cielo responde. Hay momentos en los que no puedes cantar, momentos en los que no tienes fuerzas ni palabras para orar, pero aún ahí puedes agradecer. Y ese agradecimiento silencioso, ese susurro de fe que sale de lo profundo del alma, tiene más poder que 1000 canciones, porque es adoración en su forma más pura, es amor en su estado más genuino. Jesús vivió una vida de gratitud. Antes de cada milagro agradecía. Antes de partir el pan, agradeció. Antes de resucitar a Lázaro, agradeció. Antes de enfrentar la cruz, agradeció, porque sabía que el agradecimiento atrae la presencia del Padre, que cuando das gracias, no importa lo que venga, Dios está contigo.
Esa es la razón por la que muchos milagros ocurren después de un corazón agradecido. No porque el agradecimiento sea una fórmula, sino porque abre el canal correcto. Cuando agradeces, dejas de enfocarte en ti y te enfocas en Él. Y cuando Dios es el centro, todo se ordena. Querido oyente, si hoy sientes que tu fe se ha enfriado o que te cuesta sentir la presencia de Dios, empieza por agradecer. No necesitas un gran discurso. Empieza con lo más simple. Señor, gracias por este día. Gracias por estar conmigo. Gracias por tu amor. Repite eso con sinceridad y verás cómo algo dentro de ti comienza a despertar. La gratitud abre los cielos cerrados. Donde había silencio, comienza a haber revelación. Donde había bloqueo, comienza a haber dirección. Donde había tristeza, comienza a brotar gozo. Porque el agradecimiento es una semilla de luz que florece incluso en la tierra más seca. Cuando agradeces, le estás diciendo a Dios: confío en tu carácter más que en mis circunstancias. Y esa confianza provoca que Él se manifieste con poder. Porque Dios no puede resistirse a un corazón que lo honra con gratitud. Hay personas que buscan milagros con desesperación, pero olvidan que a veces el milagro comienza con un gracias. Cuando agradeces, estás preparando el terreno. Es como si le dijeras al cielo: mi corazón está listo, puedes obrar. Y entonces el milagro llega, no porque lo exijas, sino porque tu fe lo atrae. Agradecer también te mantiene enfocado en lo eterno. Cuando vives en gratitud, entiendes que esta vida no se trata solo de acumular, sino de aprender, de crecer, de servir. La gratitud te recuerda que todo pasa, pero lo que haces con amor permanece. La adoración y el agradecimiento te conectan directamente con la fuente de la vida. Es como si el alma se enchufara a la corriente divina y volviera a brillar. Esa conexión no se interrumpe fácilmente, porque una vez que has probado el poder de un corazón agradecido, ya no puedes volver atrás. Agradecer es adorar sin esperar, servir sin exigir, amar sin condición. Es vivir con la certeza de que Dios está presente en todo, y cuando vives así, la gloria de Dios se derrama sobre tu vida. No como un evento pasajero, sino como una atmósfera permanente. La gloria de Dios se manifiesta en los corazones que agradecen. Esa gloria no solo ilumina, también transforma. Cambia tu carácter, tus pensamientos, tus decisiones. Te hace más compasivo, más sabio, más fuerte. Porque cuando su presencia habita en ti, todo en ti se alinea con el cielo. Querido oyente, el agradecimiento es mucho más que una emoción. Es una llave espiritual. Una llave que abre la puerta a la paz, al propósito y a la gloria de Dios. Cada vez que agradeces, el cielo se abre un poco más sobre ti. Cada vez que agradeces, el Espíritu Santo se mueve a tu favor. Cada vez que agradeces, algo cambia, incluso si aún no lo ves. Así que hoy, haz del agradecimiento tu forma de adoración. No lo reserves solo para los momentos especiales. Hazlo parte de tu vida diaria. Agradece en silencio, agradece en voz alta, agradece en oración, agradece en tus acciones. Porque cuando el agradecimiento se convierte en tu estilo de vida, la gloria de Dios se convierte en tu atmósfera constante. Octava parte. El agradecimiento como testimonio viviente y reflejo del poder de Dios en el mundo. Cuando un corazón vive agradecido, no solo experimenta un cambio interior, también se convierte en un testimonio vivo. La gratitud es un lenguaje universal que habla más fuerte que cualquier sermón, más profundo que cualquier discurso y más convincente que cualquier argumento. Porque un corazón agradecido irradia una luz que el mundo no puede ignorar. La gratitud no se puede fingir, se siente, se nota, se transmite. Y cuando alguien vive agradecido, los demás lo perciben aunque no diga una sola palabra. Un corazón agradecido refleja el rostro de Dios, porque quien agradece constantemente está reconociendo la bondad divina en todo lo que le rodea. Esa actitud cambia el ambiente, pero también cambia vidas. La persona agradecida inspira a otros a mirar la vida con esperanza,
a valorar las cosas pequeñas, a recuperar la fe perdida. Y esa es una de las maneras más poderosas en que Dios se manifiesta, a través de personas que viven agradecidas en medio de un mundo lleno de quejas. El agradecimiento es un testimonio silencioso que grita amor. Es como un faro en la oscuridad que guía a los que están perdidos. Muchos no se acercarán a Dios por temor, por heridas o por desconfianza, pero se acercarán cuando vean tu paz, tu serenidad, tu capacidad de sonreír incluso en medio de la tormenta. Porque la gratitud genuina no niega los problemas, los enfrenta con fe. Y esa fe, vivida con gratitud, es contagiosa. Jesús dijo que somos la luz del mundo y la sal de la tierra, pero una vida sin gratitud apaga esa luz y hace insípida esa sal. En cambio, la vida de un creyente agradecido brilla sin esfuerzo. No necesita forzar su fe ni presumirla. Simplemente vive en gratitud y eso basta para reflejar el amor de Dios. Porque un corazón agradecido es un corazón lleno del Espíritu Santo, y donde Él habita, su presencia se nota. El agradecimiento también tiene el poder de reconciliar y sanar relaciones. A veces, las personas a nuestro alrededor no necesitan que las corrijamos, sino que las valoremos. Un simple gracias, dicho con sinceridad, puede derribar muros de años de distancia. Cuando agradeces a tu pareja, a tus padres, a tus hijos o a tus amigos, estás sembrando honra. Y la honra atrae bendición, porque donde hay reconocimiento, Dios habita. La gratitud restaura lo que la indiferencia destruyó. Muchos vínculos se han roto no por grandes conflictos, sino por la falta de agradecimiento. Pero cuando comienzas a valorar de corazón a los que te rodean, cuando expresas gratitud en lugar de reclamos, la atmósfera se transforma. La gratitud tiene el poder de unir donde la queja separa. Y no solo eso, el agradecimiento también da testimonio en el silencio de tus días. Cuando el mundo te observa atravesar una prueba y aún así agradeces, estás predicando sin palabras. Estás demostrando que la fe no depende de la abundancia, sino de la confianza. Que el gozo no proviene de las circunstancias, sino de la presencia de Dios. El apóstol Pablo escribió desde la prisión cartas llenas de gratitud. No tenía libertad, ni comodidad, ni seguridad, pero sí tenía un corazón agradecido. Y esas palabras, escritas entre cadenas, siguen tocando vidas siglos después. Ese es el poder del agradecimiento. Trasciende el tiempo, trasciende las circunstancias, trasciende la lógica. Porque un alma agradecida no necesita condiciones para brillar. El mundo necesita ver más corazones agradecidos, menos quejas y más fe. Necesita hombres y mujeres que, aún enfrentando dificultades, puedan decir, Dios ha sido bueno. Porque esa frase sencilla, pronunciada con convicción, tiene la capacidad de transformar ambientes enteros. La persona agradecida no vive tratando de impresionar, vive inspirando. No necesita adornar sus palabras, porque su vida misma se convierte en mensaje. La gratitud se convierte en un imán que atrae a los demás, no hacia ti, sino hacia Dios. Porque cuando agradeces estás mostrando que Él es real, que su amor es tangible, que su fidelidad no tiene fin. Querido oyente, tu vida puede ser el instrumento que Dios use para tocar otras almas. Y no necesitas grandes talentos ni palabras elocuentes. Basta con un corazón que sepa agradecer. Porque cuando otros vean cómo enfrentas la vida con serenidad, cómo mantienes la paz en medio de la tormenta, cómo sigues creyendo cuando todo parece perdido, ellos querrán conocer al Dios que te da esa fuerza. Agradecer no solo honra a Dios, también evangeliza. Hay personas que no leen la Biblia, pero te leen a ti. Observan tus reacciones, tus palabras, tus actitudes, y cuando ven que eliges la gratitud en lugar de la queja, la fe en lugar del miedo, el amor en lugar del rencor, ahí es donde el mensaje de Cristo se hace visible. El agradecimiento es un arma poderosa en manos de quien ha sido transformado por Dios. Es una manera de resistir la amargura del mundo, porque en una sociedad donde la gente se enfoca en lo que falta, tú puedes ser esa voz distinta que dice, «Gracias, Señor, por lo que tengo». Y esa voz
no pasará desapercibida. No hay forma más pura de mostrar la presencia de Dios que a través de la gratitud, porque la gratitud demuestra madurez espiritual, humildad y fe. Es la prueba de que has comprendido que la vida no se trata de recibir, sino de reconocer. Que cada día, incluso los difíciles, trae consigo un regalo escondido. El agradecimiento también te vuelve resiliente. Las personas que viven agradecidas son más fuertes emocional y espiritualmente, porque no dependen del entorno para tener paz. Su paz nace de adentro, de la certeza de que Dios tiene el control. Cuando agradeces, te haces más estable. No te tambaleas ante los problemas, porque tu enfoque está en el bien que Dios ya hizo y en el bien que aún hará. Hay algo en el alma de una persona agradecida que atrae milagros, no porque los busque, sino porque su actitud mantiene abierta la puerta de la bendición. La gratitud es la llave que mantiene girando el engranaje de la gracia, y cuando la gracia fluye, todo cambia. Los caminos se abren, las cargas se alivian, las fuerzas se renuevan. Tu agradecimiento puede ser el motivo por el cual alguien recupere la esperanza. Tal vez no te des cuenta, pero cada palabra que pronuncias tiene poder. Cada testimonio que compartes, cada vez que dices, Dios me sostuvo, estás sembrando fe en corazones que la han perdido. Esa semilla germinará tarde o temprano. Por eso, nunca menosprecies el poder de un corazón agradecido. Tu forma de vivir puede ser el milagro que alguien está esperando. Tu actitud puede ser la prueba que alguien necesita para creer que Dios aún está obrando. Querido oyente, Dios no busca perfección, busca corazones que le den gracias incluso en medio de la incertidumbre. Cuando Él encuentra uno así, lo levanta, lo fortalece y lo usa como canal de bendición, porque el agradecimiento abre los cielos, pero también abre caminos sobre la tierra. Y cuando un hijo de Dios camina con gratitud, los que están alrededor lo sienten. Su presencia trae paz, sus palabras traen consuelo, su vida irradia esperanza. Porque la gratitud no solo transforma al que la practica, también transforma a los que lo rodean. La vida del agradecido se convierte en un testimonio permanente del poder de Dios. No importa lo que tenga o lo que falte, siempre hay luz en sus ojos, serenidad en su voz, paz en su alma. Porque quien vive agradecido, vive en el centro de la voluntad divina. Así que hoy, si alguna vez dudaste de tu propósito o te sentiste pequeño, recuerda esto. Tu agradecimiento puede ser la voz de Dios en el corazón de alguien más. No necesitas saberlo todo ni tenerlo todo. Solo necesitas mantener viva esa llama de gratitud que ilumina, consuela y transforma. Cuando vives agradecido, tu vida se convierte en un reflejo del amor de Dios. Y no hay mensaje más poderoso, ni testimonio más bello que ese.